jefa de supervisión de diabetología del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Así que realmente federal. Así que, bueno, los invito a todos a participar de esta charla y posteriormente todas las preguntas que quieran hacer. ¿Estamos? Bueno, buenas noches, yo soy Cristina Moretti. Gracias por invitarme a compartir este espacio que realmente es muy importante para todas las mujeres. Y como dijo la doctora, en el mes de la mujer. Bueno, vamos a empezar la presentación. ¿Compartimos? ¿Ahí lo tenemos o no? Ahí estamos. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos con la segunda. Bueno, vamos a hablar primero de qué es la menopausia. La menopausia es importante porque es un fenómeno fisiológico, no es una enfermedad, es un periodo de la mujer que es totalmente fisiológica. Y se trata de una etapa que es de transición de la etapa productiva a la etapa no productiva del ovario. El ovario, desde que nosotros vamos naciendo, tiene una cierta cantidad de óvulos y a medida que vamos envejeciendo, la cantidad va disminuyendo y después por apoptosis la producción es nula. Tenemos un periodo que es premenopáusico, en el cual aparecen irregularidades menstruales, ciclos biológicos endocrinos y que están totalmente alterados debido a la producción errática de estradiol, que generalmente aumenta en el periodo premenopáusico, y la etapa de la menopausia ya tardía es después de la fecha de última menstruación, considerando un año después. El promedio de edad de la menopausia es entre los 45 y 55 años y puede durar un promedio de 7 años. Perdón, Doc, te falta iniciar la presentación. ¿A dónde estamos? Tenés que tocarla abajo. Ahí está. ¿Estamos? ¿Ahí lo A vemos? ver. No aún. Abajo. Ahí está, perfecto. Muy bien. Las etapas de la menopausia. La menopausia, que es el síndrome climatérico, aparece en realidad desde los 35 años y dura toda la vida. Por eso el climaterio es la etapa más larga de la mujer. Tiene un periodo antes de la menopausia, que es el periodo perimenopáusico, que esa perimenopausia puede ser una perimenopausia precoz y después tardía. Ahí aparecen síntomas importantes como es el insomnio, la ansiedad, la alteración de los ciclos menstruales, la cefalea, la atrofia vaginal, la falta de concentración, la depresión y la irritabilidad. Una vez que aparece la menopausia, que es el cese de la menstruación durante un año, los síntomas se van intensificando y aparece una posmenopausia temprana y una tardía que dura toda la vida. En esa posmenopausia es donde se empiezan a acentuar algunos deterioros que ya aparecían en la perimenopausia, como son deterioros a nivel urogenital, síntomas de escozor, picazón vaginal. Insisto en esto por el tema de nuestras pacientes que siempre están con medicaciones glucosúricas. Hay que insistir sobre este tema que puede ser totalmente concomitante. Hay una propensión a tener infecciones urinarias debido a la disminución de la tonicidad del esfínter y puede haber un deterioro también cognitivo, ¿sí? Que es lo que se está estudiando actualmente con respecto al tratamiento hormonal de reemplazo para disminuir el Alzheimer. Y obviamente todo el riesgo cardiovascular y óseo que después vamos a tratar. Vamos a la siguiente. Hay en la menopausia un periodo de transición que es la ventana de oportunidades. No sé si han escuchado este término, pero es desde que termina el último periodo, el primer año posterior a la menopausia es una ventana de oportunidades para realizar el tratamiento adecuado.
¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? Lo podemos hacer a través de un laboratorio hormonal en la cual empieza a haber alteraciones de la gonadotrofina y aumento de los estrógenos en la etapa premenopáusica, que puede ser hiperestrogénica y puede ser con hipermenorrea. Muchas de nuestras mujeres empiezan con ciclos intensos y con sangrado abundante. Después el estrógeno empieza a ser normal y empieza el aumento de la FSH. Ya cuando la FSH empieza a valores muy elevados, empieza la menopausia, ¿sí? Menopausia posmenopáusica, perdón. A los 12 meses después de la última menstruación, ya el estrógeno está por debajo de 20 y la LH-FSH por encima de 40. Ese sería el diagnóstico bioquímico. O sea, repetimos, después de la última menstruación, 12 meses después, un estradiol por debajo de 20 y una FSH por encima de 40. Pero la clínica es más importante que los parámetros bioquímicos, porque no todas las mujeres somos iguales. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que tienen las mujeres? El 40 al 60% en otra bibliografía dice que tiene síntomas, porque algunas mujeres refieren no tener para nada síntomas de menopausia. Como dijimos, empezamos con ciclos muy intensos que producen una mala calidad de vida, la alteración del sueño, que creo que es una de las primeras manifestaciones en aparecer, y las alteraciones vasomotoras, que son los sofocos. También aparecen dolores articulares inexplicables, que la mujer empieza con dolores en las articulaciones, como piensa que tiene artrosis u otra patología, pero en realidad están asociados a la falta de estrógeno. Y el síndrome geniturinario. Otra cosa no menor es la distimia y la depresión, ya que hay receptores de estrógeno a nivel cerebral y cuando baja el estrógeno aparece la depresión o la distimia, que son los trastornos de humor. Hay días que estamos bien eufóricas y días que tendemos a estar deprimidas. Pasamos. ¿Cómo haríamos la prevención de todo esto? A la cabeza el tratamiento ginecológico, o sea, el control ginecológico. El control consiste en una mamografía con proyección axilar, siempre con proyección axilar. También tiene que haber una ecografía mamaria, depende de la densidad de las mamas, si se necesita o no. Colposcopía, una eco transvaginal y una ecografía ginecológica. En el caso de la ecografía ginecológica, en las pacientes que tienen algún tipo de cirugía o que no quieren hacerse una transvaginal, se puede hacer una ecografía ginecológica. Antecedentes oncológicos son muy importantes en primer y en segundo grado, porque esto nos va a abrir el paraguas en cuanto al tratamiento. No todas las pacientes van a ser accesibles a tratamientos hormonales, ya que si tienen trastornos oncológicos de primer y segundo grado, van a ser tenidos en cuenta. Eso va a ser el determinante para el tratamiento posterior. O sea que como médicos especialistas nosotros debemos tener un control ginecológico previo y podemos iniciar un tratamiento sin necesidad de ser ginecólogos. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la importancia de esta etapa en la mujer? Es una etapa de la mujer que antes no se hablaba, porque la menopausia era más o menos como un tabú. Después de que apareció toda esta revolución tecnológica y el aumento en la expectativa de vida, la mujer empezó a trascender y una mujer de 50 años es una mujer laboralmente activa, sexualmente activa y socialmente activa, por lo cual nosotros debemos tener muy buena calidad de vida. Pero toda esa menopausia, que es un fenómeno fisiológico, se va entremezclando con otro proceso que aparece, que es el síndrome metabólico, asociado obviamente a la edad, a los factores genéticos y a la epigenética que estamos teniendo con el aumento del sedentarismo. Entonces hay un síndrome metabólico, una prediabetes, diabetes y sumado a eso la hipertensión, obviamente por la rigidez de las arterias que se produce por el descenso de los estrógenos y una dislipemia asociada también a la hipoestrogenemia. Todo eso hace que la mujer tenga mayor riesgo cardiovascular. Sí, muy bien. Pasamos a la siguiente, que es muy interesante. Acá ven cómo antes de la menopausia hay una
alteración totalmente de las hormonas del estrógeno y la progesterona. Por eso los ciclos son tan intensos. Son ciclos intensos, de mayor sangrado, son hipermenorreicos, de mucha alteración de sofoco porque hay subidas y caídas de estrógenos y progestágenos, y concomitantemente hay un aumento de las gonadotrofinas, aumento de FSH y LH. Siempre aumenta más la FSH, por eso a nivel bioquímico debemos dosar FSH y estradiol. Y ustedes ven como después de la menopausia se plancha totalmente el estrógeno. Si yo le mostraba una representación en hombres que fueran contemporáneos con nosotras de los 50 años, ustedes verían que los hombres tienen una producción de testosterona muy alta a esta edad. Es decir, que es muy, digamos, poco compensatorio por la naturaleza que nosotros tengamos tan baja cantidad de hormonas en relación a un hombre contemporáneo. Por eso sugerencia buscarse un hombre un poquito mayor. Pero es lo que sucede en la naturaleza. Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotras en el consultorio? No solamente con mujeres que están en la etapa de la menopausia, sino también con mujeres en la edad reproductiva que tienen un síndrome metabólico y que tienen factores de riesgo. Porque ahora tenemos muchas mujeres que asisten con problemas de obesidad, sobrepeso, y son mujeres que necesitan un método anticonceptivo. El método anticonceptivo en la premenopausia, la idea es evitar los estrógenos en pacientes con factores de riesgo y dar progestágenos. El progestágeno que más se usa es la drospirenona de 4, que es excelente para pacientes que son fumadoras, que tienen cefalea o que tienen hipertensión arterial. Otra cualidad de la drospirenona es que generalmente no produce sangrado, ¿sí? Es muy cómoda de utilizar y muy segura. Otra cosa que se puede utilizar, si quiere la mujer, es un SIU, que es un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es un progestágeno que se usa a nivel intrauterino y que también produce amenorrea. Y es muy generoso, es muy, muy generoso. O sea que lo fundamental es evitar los estrógenos. Si esa mujer tiene deseo sexual hipoactivo, que es otra consecuencia que puede aparecer asociado a estos factores de riesgo, se puede dar estrógenos y progestágenos de otro nivel. O sea que no se puede dar lo que damos en la juventud, sino que hay que dar estradiol más no megestrel o levonorgestrel, que sean hormonas más tolerables y que tengan menos factores de riesgo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar el anticonceptivo? Si tiene la menopausia antes de los 50, 2 años. Y si es después de los 50, 1 año, y se suspende el anticonceptivo y se pasa a formulaciones que tengan otras concentraciones específicas de estradiol y drospirenona. Como comercialmente lo conocemos, el Equifen o el Gadofen, que son formulaciones específicamente para la menopausia. O sea que si la mujer menos de 50, 2 años de anticonceptivos, después de los 50, 1 solo año de anticonceptivo, con preferencia progestágeno, y si la mujer tiene deseo sexual hipoactivo, se puede asociar con algún estradiol de bajas dosis asociado a algunos tipos de progestágenos. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa con los sofocos, el sueño, la distimia y la parte ósea? Los síntomas vasomotores de la menopausia no se dan en todas las mujeres. Se dan en un porcentaje de las mujeres que dijimos entre el 40 y el 60%. Son síntomas muy molestos, son síntomas que aparecen desde el tronco hacia arriba, afectan fundamentalmente la cabeza en tipo de flashing, que aparecen y desaparecen y no son controlables, o sea, son síntomas automáticos. Esto se debe a una disminución de los estrógenos porque altera el centro termorregulador. Ustedes saben que en el embarazo es muy termogénico. En la menopausia también es muy termogénico, al inverso, o sea que genera alteración del punto termorregulador, hay un desequilibrio de los neurotransmisores de la norepinefrina y empieza a aumentar la temperatura. Eso se da porque afecta el centro hipotalámico, que es el centro termorregulador. También esto aumenta directamente
el riesgo cardiovascular, porque aumenta el tema del cortisol. Hay una pérdida del REM, que es una parte del sueño, que es la parte más importante del sueño, en la cual se produce el clearance de todo el desecho diario. Por eso, si yo le dijera, lo más importante no es tanto la alimentación ni la actividad física, sino en esta etapa que la mujer empiece a dormir, porque hay pérdida del sueño. Entonces, al haber perdido el sueño, empieza a aumentar el cortisol y el cortisol produce aumento del apetito. Empieza a haber alteraciones del humor como consecuencia de la falta de sueño, ya que el estrógeno protege el cerebro y regula la epinefrina y la serotonina. Hay también una disminución de la masa ósea, de la densidad ósea, y hay un aumento de la resorción ósea. Eso es lo más importante. Se inhibe la parte ósea, aumenta la osteoporosis en el futuro y otra cosa importante, hay una disminución del rendimiento intelectual, ¿sí? Que eso se ve mucho en las mujeres que dicen me cuesta memorizar, estoy como más lenta y es debido a la falta de estrógeno. Un montón de cosas que pasan en esta edad. Una cosa no menor que quise detallar en esta edad es el síndrome genitourinario. Es la atrofia vulvovaginal. Se da en el 100% de las mujeres menopáusicas, ya que no solamente falta estrógeno, también falta colágeno y empieza a producir como una laxitud del tejido de la vulva y una disminución del tono del esfínter. Esto produce también dispareunia, disminución de la libido, aumento del pH vaginal, por lo cual nosotros es un punto muy importante a considerar el pH vaginal, porque el pH vaginal es bien ácido y en la menopausia empieza a alcalinizarse. Por eso es importante usar fluidos o lubricantes para mantener relaciones que sean específicos para nuestra edad, para medio ambientes alcalinos, ¿sí? Las niñas necesitan más ácido y nosotros nos alcalinizamos debido a la falta de estrógeno. Esto también favorece, obviamente, a las infecciones urinarias. El tratamiento se hace con estrógenos a nivel local. El estrógeno aumenta el trofismo de la vagina y de la vulva, por eso hay que usar óvulos intravaginales y cremas a nivel vulvares con una cierta frecuencia, primero tratamientos intensificados y luego tratamientos de mantenimiento. Eso va a mejorar el esfínter urinario y va a mejorar también la incontinencia urinaria, porque es otra cosa que aparece. Al mínimo esfuerzo, un estornudo, un movimiento, el esfínter pierde el tono y hay pequeñas incontinencias urinarias. Especialmente hay que tener cuidado, como dijimos al principio, en nuestros pacientes que están con glucosúricos, que esto puede favorecer a las infecciones urinarias. Primero, tener cuidado con la higiene vulvar, no usar demasiado agua, sino usar generalmente paños o papeles absorbentes que absorban y limpiar siempre desde adelante hacia atrás. Otra cosa que no se hace en esta edad es revisar la vulva. Es importante el aumento de mitosis, la aparición de herpes, de líquen atrófico, de lesiones a nivel vulvares que nosotros no podemos detectar si no hacemos un examen ginecológico. Y también todo el tipo de infecciones urinarias y genitourinarias, porque debido a que la mujer considere que esta etapa no es reproductiva, no utiliza métodos anticonceptivos de barrera y está muy susceptible a tener infecciones de tipo ITS. Pasamos al siguiente. Otro tema para considerar en la menopausia. Miren qué importante todas las facetas que tocamos. Ahora vamos a hablar de las hormonas tiroideas. En esta etapa, 1 de cada 2 mujeres aparece con problemas tiroideos. El problema tiroideo también es un factor agravante para el riesgo cardiovascular y para la osteoporosis. Es importante hacer diagnóstico, importante hacer una ecografía tiroidea y hacer un laboratorio que tenga perfil tiroideo, por lo menos TSH, T4 libre y una TPO, porque muchas veces tienen tiroiditis autoinmune con perfil tiroideo normal. En aquellas pacientes hipotiroideas conviene no frenar la TSH,
debido a que si suprimimos mucho la TSH, el calcio no entra a nivel óseo y hay riesgo de osteoporosis. Otro factor que aparece con las hormonas tiroideas es el aumento de colesterol. Ustedes saben que la TSH es directamente proporcional al colesterol. Aumenta TSH, aumenta colesterol, colesterol total y LDL. Esto aumenta el riesgo cardiovascular y también produce disminución del deseo, disminución de la excitación, disminución del orgasmo, disminución de la lubricación debido a que hay hormonas tiroideas en los genitales. ¿Sí? Entonces es importante el perfil tiroideo. ¿Qué pasa en la parte bioquímica? Hay una disminución, de la sensibilidad a la insulina, hay un estado de insulinoresistencia, aumento de colesterol debido a la falta de estrógeno, hipertensión arterial debido a la activación del parasimpático, sumado a que las arterias empiezan a ponerse rígidas y naturalmente aumenta la prevalencia de la hipertensión. Aparecen factores también de inflamación, ¿sí? Que son factores de inflamación endotelial, disminución del óxido nítrico y aumento de la inhibina. Esos son los parámetros bioquímicos de la menopausia. Vamos a la siguiente. Bueno, esos son fisiológicos, ¿sí? Es fisiológico, una cuestión fisiológica predispone a un síndrome metabólico, obviamente la menopausia. Bueno, vamos a ver, ¿cómo haríamos el tratamiento de todo esto para darnos un buen panorama de cómo nos tratamos? Lo primero es un tratamiento personalizado. Es así como en la diabetes, el tratamiento debe ser personalizado, debe ser un tratamiento higiénico. En primer lugar, la alimentación. Hay que tratar de bajar todos los hidratos de carbono simple y utilizar hidratos de carbono con bajo índice glucémico, debido a que tenemos una mayor insulinoresistencia. Hay que hacer actividad física, pero la actividad física debe ser sin impacto. Hay que tener mucho cuidado cuando salen a hacer running, training, crossfit, actividades de impacto, porque como dijimos hay dolores articulares, la mujer empieza a perder flexibilidad, pierde colágeno, por lo cual es importante hacer actividades físicas de fuerza para aumentar la masa muscular, actividades que se usa ahora el tai chi, pilates, yoga, que sean introspectivas, que aumenten la meditación de la mujer y que también estimulen a la baja del cortisol. Eso es muy importante. Actividades de meditación, de concentración y tratar de bajar el cortisol. La sociabilización. La sociabilización es importante, que es distinto socializar de sociabilización. La sociabilización es el contacto con los demás, el fluido constante de estar con los demás ayuda muchísimo a bajar la carga de estrés, bajar el ritmo laboral, que yo sé que nos cuesta en esta etapa, pero es una etapa que es una etapa de merma, no es una etapa de máxima. La etapa de máxima ya la tuvimos. Ahora tenemos que trabajar con inteligencia y es una etapa para bajar el ritmo laboral. Y esto va a hacer que manejemos el tema del estrés, porque obviamente necesitamos más tiempo para crema, más tiempo para dormir, más tiempo para la familia, para los amigos, teniendo en cuenta que ya estamos en otra etapa de la vida. Hormonalmente nos dice el cuerpo que estamos en otra etapa, que carecemos de energía, obviamente, porque al bajar los estrógenos se baja, es como desenchufar un cable de la electricidad, o sea, nos baja la energía. Entonces, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es un templo, y bajar el ritmo laboral y manejar el estrés. Acá les quiero contar una cosa que pasó en el año 2002 con un estudio que es muy importante, que es el WHI, en el cual se hizo un estudio de reemplazo hormonal, en el cual se usó estrógenos equinos y acetato de medroxiprogesterona a mujeres de más de 60 años. Y acá se demostró que el reemplazo hormonal producía un aumento de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. De ahí hubo un quiebre en nuestros ginecólogos, que es lo que trataban en esa época más, no había tantos especialistas en esta área, entonces los ginecólogos dejaron de hacer tratamiento de reemplazo hormonal. Con el tiempo nos dimos cuenta, vamos a la siguiente, que este problema se daba porque se había usado estrógenos equinos
y acetato de medroxiprogesterona, que no era los estrógenos que necesitamos estradiol, que es el 17-beta-estradiol, y la progesterona micronizada. Estos dos, en comparación de los anteriores, estos nuevos que nombré, no aumentan el riesgo cardiovascular. Al contrario, este estudio nos está diciendo que en pacientes tratadas con reemplazo hormonal habían mejorado todo el estado de ánimo, el riesgo de trombosis, mejoraban el sueño y mantenían la parte ósea, como también mejoró la parte sexual. En resumen, después de este estudio, tuvimos que volver a trabajar para que las mujeres empezaran a usar el reemplazo hormonal, porque ustedes verán, muchas mujeres dicen, no, me va a dar riesgo de cáncer. No, tenemos información bibliográfica que si usamos los estrógenos y los progestágenos adecuados, se puede hacer un suplemento hormonal y que puede ser totalmente seguro desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué pasa con el estrógeno en la enfermedad cardiovascular? El estrógeno en la enfermedad cardiovascular se demostró que al dar estrógeno se disminuía el riesgo cardiovascular y esto se vio a largo plazo, un estudio que me compartió nuestra amiga Nuria. Así que refuerza que si tenemos una menopausia precoz y reemplazamos nosotros con estrógeno, mejoramos la calidad de vida y bajamos el riesgo cardiovascular, el riesgo óseo, mejoramos la sexualidad y mejoramos el ánimo. A la siguiente. Bueno, acá aparece este cuadro, lo han visto seguramente, la comparación entre el hombre y la mujer con respecto al riesgo cardiovascular por el género. El hombre siempre tiene más riesgo cardiovascular a partir de los 55 años, pero tenemos que hacer una gran división entre las mujeres que son fumadoras y no fumadoras. Primero, aclarar que el cigarrillo adelanta en 2 años la menopausia, ¿sí? Es un gran factor de riesgo, por eso es un importante momento también para dejar de fumar. La mujer fumadora tiene mucho más riesgo que la mujer no fumadora de tener riesgo cardiovascular. Y con el tratamiento de reemplazo hormonal, obviamente esto va a ser totalmente favorecido. O sea que la mujer va a bajar el riesgo una vez que empiece a utilizar el reemplazo hormonal. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se haría la terapia hormonal de reemplazo? Hay 2 tipos de terapia, una terapia no hormonal y una terapia hormonal. La terapia no hormonal, ¿a quién se la daríamos? Se la daríamos a pacientes que tienen factores de riesgo, fundamentalmente de cáncer ginecológico, ya sea personal o familiar, directo, de alto grado, porque no todos los cánceres son iguales. Ahora se miden todo el tipo de receptores, se conoce el grado de agresividad del CA, por lo cual, si la mujer ha tenido cáncer o tiene antecedentes de primer grado, la madre o las hermanas que tienen un cáncer ginecológico o de mama, es aconsejado un tratamiento no hormonal. Se puede dar los IRS, que son los inhibidores de recaptación de serotonina, como la paroxetina baja dosis. Es importante que sea baja dosis, no una dosis de 10 o de 20. Vienen presentaciones específicas para este caso de 7.5 de paroxetina, que debe ser dada en la noche. También se puede usar isoflavonas de soja, omega 3, colágeno, magnesio y obviamente suplementar vitaminas D3 y B12. Es un combo que yo a las mujeres le digo, bueno, no vamos a tomar todo eso sumado a todo lo que vos tomás, pero vamos haciendo por ciclos, tomando un poco de magnesio, un poco de vitamina D3, elegir el tipo de magnesio que se necesita, no todos los magnesios son iguales, adecuarlo a la mujer. Si es constipada, generalmente citrato de magnesio por la mañana. Si tiene mucha ansiedad, un bisglicinato de magnesio 400 por la noche. Suplementar la vitamina D una vez al mes y el omega 3, que tiene una función espectacular. No solamente se encuentran en los alimentos, sino también vienen cápsulas específicas. Y hay trabajos que disminuyen la adiposidad abdominal con omega 3 y mejoran el nivel cognitivo y mejoran la parte del riesgo cardiovascular. Así que es muy importante este tipo de suplementos. Cuando hablamos de la terapia hormonal, en la premenopausia dijimos ventana de oportunidades. Desde la FUN, el primer año de tratamiento es fundamental hacer el tratamiento de reemplazo fundamentalmente en las mujeres que tienen síntomas
síntomas de sofoco, pérdida de sueño. Es importante hacer el tratamiento. ¿Qué se usa? Anticonceptivo, como dijimos anterior, puede ser estrógeno con progestágenos naturales, que generalmente es progesterona micronizada, anticonceptivos con estrógenos orales, como dijimos la drospirenona, o el SIU con levonorgestrel, que es el Mirena. Los estrógenos transdérmicos también son utilizados, son un muy buen recurso, pero siempre en las mujeres que tienen útero debe ser contrarrestado con progesterona, porque si damos estrógenos sin progesterona en las mujeres que tienen útero, vamos a producir una proliferación del endometrio. Y eso es peligroso a esta edad porque favorece la hipertrofia, luego a la mitosis endometrial. Entonces, siempre, si la mujer tiene útero, estrógenos, progestágenos. Si la mujer no tiene útero, puede usarse estrógeno solo, estrógenos vía oral o estrógenos transdérmicos. Yo creo que esta etapa de la mujer es importante considerar el órgano más grande que tenemos, la piel, como para utilizar el sistema de reemplazo hormonal. El estrógeno cutáneo es fantástico y la testosterona también. La tibolona es otra cosa que se usa. La tibolona es un esteroide sintético, es muy utilizado. Actúa a nivel androgénico, a nivel estrogénico y a nivel de los progestágenos, sobre los 3 receptores. Mejora muchísimo los síntomas de la mujer, mejora la atrofia urogenital, la osteoporosis y el nivel cognitivo. Se puede utilizar primero con una dosis alta, más o menos de 2,5, y luego bajar a medida de que pasan los años a una dosis inferior de, digamos, de 1,25. Otra cosa que se puede usar es la DEA, que es la prasterona. La prasterona la empezamos a tener hace muy poco, la teníamos en fórmulas magistrales, pero ahora la tenemos en forma farmacéutica. Se usa a nivel vaginal, también tiene acción sobre los 3 receptores y mejora muchísimo la parte de la sexualidad. Y obviamente el estrógeno vaginal, el promestriene lidera la cabeza sobre el estradiol debido a que no tiene tanto alcohol y es más aceptado a nivel vulvar, no da tanta irritación. Por eso es importante la utilización del promestriane a nivel vaginal con una dosis de carga de 1 por día durante 10 o 20 días y luego dosis de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Eso no solamente va a mejorar el tema de la lubricación vaginal a través de la producción del fluido vaginal, sino que también por forma directa va a mejorar el esfínter urinario debido a que embriológicamente los dos se forman de la misma manera y al mejorar la parte vaginal mejora la parte urológica. Bueno, vamos a la siguiente. Otra cosa que aparece en esta etapa es el deseo sexual hipoactivo. Antes las mujeres no hablaban de este tema porque la mayoría de los médicos eran ginecólogos, eran hombres, y entonces ¿qué mujer le iba a decir que no tenía una buena sexualidad? Pero hoy es parte de nuestra higiene de vida y nuestra calidad de vida preguntar sobre este tema. El deseo sexual hipoactivo es muy común en las mujeres. Siempre hay que hablar de sexualidad porque también mejora la parte física y la parte mental de la mujer. Es importante suplementar a la mujer para mejorar esto con anticonceptivos combinados o también se puede hacer un dosaje con testosterona. La testosterona es muy noble, puede ser usada a nivel subcutáneo a muy bajas dosis, que es el androlone. Ahora hace poco ha salido en una formulación para la mujer, especialmente para la mujer. Mejora la masa muscular, mejora el ánimo, mejora la energía y también mejora el descanso, el sueño. Y les coloqué ahí los pellets, pero los pellets que son colocados cada 3 o 6 meses dan una dosis muy suprafisiológica de testosterona. O sea, no están totalmente habilitados debido a que los valores de liberación de testosterona son muy erráticos y por ahí dan muchos síntomas de hiperandrogenismo. Es decir, producen aumento de la grasitud sobre la línea media, se va a ver sobre la frente, la nariz, aumento de la vellosidad a nivel del mentón, o sea que son síntomas obviamente de una virilización.
Por el momento se sugiere usar testosterona a nivel cutáneo, muy, muy buena la absorción y muy buena la respuesta que tienen las mujeres con esto a nivel sexual. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de un tratamiento de reemplazo hormonal? Como dijimos, la presencia de cáncer de mama, personal o a nivel de primer grado, madre, hermanas. La presencia de una cardiopatía isquémica. Tampoco no le daríamos un tratamiento de reemplazo hormonal que sea con hormonas, preferiblemente no hormonal. Un evento tromboembólico, porque sabemos que el estrógeno favorece la trombosis. La presencia de ACV o AIT también contraindica el reemplazo. La enfermedad hepática activa, el sangrado uterino anormal, el cáncer de endometrio, ojo con las pacientes que también usan anticonvulsivantes, la enfermedad renal crónica, el abuso de alcohol, porque el abuso de alcohol, nosotros somos acetiladoras rápidas. Entonces, inmediatamente tomamos el alcohol, por eso la mujer toma menos alcohol que el hombre, porque cuando tomamos el alcohol, metabolizamos rápido el alcohol y queda liberado más cantidad de estrógeno. Así que hay que tener cuidado en los pacientes que toman alcohol. Por eso, en los tratamientos de reemplazo hay que aconsejar tomar alcohol en forma moderada. Y obviamente en la edad más de 60 años hay que no dar tratamiento de reemplazo hormonal, obviamente que hay casos individuales y a partir de los 60 años ya el tratamiento no debería indicarse. Pero como dijimos, todo esto es personalizado. Vamos a la otra. Y ya estamos terminando, vamos con la dimensión psicológica. Esto es muy lindo porque hay que hablar de toda la parte de salud mental. Es tan relevante en esta edad. Tener en cuenta que los estrógenos ayudan muchísimo a la mejoría psicológica y metabólica del riesgo que produce la menopausia, el riesgo metabólico de la menopausia. Recordar siempre el tema del colesterol. Sí es importante tratar el colesterol en esta edad. Obviamente que el colesterol sube por más que tengamos una alimentación saludable. Se sientan personas en el consultorio, mujeres que nos dicen, yo tengo un buen peso, hago actividad física, como perfecto y tengo alto colesterol. Sí, mi amor, vas a tener alto colesterol porque no tenés estrógeno. El estrógeno es un fuerte inhibidor interno de la producción endógena de colesterol. Entonces sube fisiológicamente, pero una cuestión fisiológica. En este paciente debemos tratar, obviamente, la hipercolesterolemia. Hacer un chequeo cardiovascular y chequeo ginecológico, que nosotros los tenemos muy a mano en las mujeres, pedir lo cardiovascular y lo ginecológico, que debe ser anual, y sentarse y explicarle a la paciente los factores de riesgo. Y ya terminando, hablemos un poquito de la grasa abdominal, porque todas las mujeres se sienten en el consultorio y dicen, esa faja que tengo abdominal que dicen los libros, que en realidad más que faja no es una faja, sino un rollo, es una grasa que es inflamatoria, es persistente, generalmente se da por un estado de insulinoresistencia. Les diría que esa grasa es fisiológica, porque el cuerpo trata de compensarse homeostáticamente y forma grasa como un recurso energético y producción de estrona. Entonces, es muy difícil de bajar ese tipo de grasa. Hay un aumento de acumulación en la grasa abdominal y es un fenómeno que va trascendiendo la estética, porque las mujeres dicen, no, que tengo mucha panza. Bueno, un poco, tampoco es imposible estar como a los 30 años. Tenemos que acostumbrarnos también a vernos diferentes, trabajar la aceptación y empezar a considerar la salud por encima de la estética. Bueno, y lo último, vamos pasando, chicas. Hay 2 tsunamis hormonales en las mujeres. Por eso no es que sea pañuelo verde, pero hay que defender altamente a las mujeres porque las mujeres hemos sido muy castigadas desde principio de la humanidad, muy sometidas y también tenemos muchas fluctuaciones hormonales. Entonces podemos decir que hay 2 tsunamis que aparecen en la mujer, que es la pubertad y la menopausia. Todas tenemos hijas mujeres, las que tienen hijas mujeres saben que la pubertad es muy complicada, bueno, la menopausia es igual. Entonces tenemos que hablarnos con cariño y hablarnos con cariño para que nuestro inconsciente sepa que todas estas cosas son fisiológicas y que necesitamos algunos recursos como los que hemos hablado.
Por último, vamos a decir que la Sociedad Norteamericana de Menopausia dice que el tratamiento hormonal es beneficioso y debe ser personalizado, ¿sí? Cada paciente tiene un tratamiento especial. Y lo último, que ya creo que es la última, vamos a las conclusiones. Venimos con las conclusiones las mismas que abrimos la charla. Dijimos que los 50 años y la menopausia es una edad productiva, no reproductiva. Es un título espectacular. Es una etapa productiva, no reproductiva. Es una etapa de resistencia, porque la mujer ha sobrevivido más que por fuerza, por resistencia. La resistencia que se da debido a las fluctuaciones hormonales que hemos tenido y que hormonalmente la mujer es muy polifacética, ¿sí? Por eso tiene todo este tipo de fluctuaciones. Que necesitamos un tratamiento holístico, no solamente médico, de ir al ginecólogo, al cardiólogo, sino también ir al nutricionista, ir al psicólogo, hacer terapias de autoayuda, aumentar, como dijimos, todo, la actividad física, la alimentación, bajar el estrés, bajar el cortisol, empezar a dormir y mejorar la calidad de vida física, psíquica y sexual. Que hay que siempre hablar de sexualidad en esta etapa, porque es una etapa que también se puede disfrutar. Y por último, les quería contar que el envejecimiento se hace con sabiduría. ¿Sí? Nosotras que somos profesionales de la salud y muchas están conviviendo con este periodo de la vida, envejecer con sabiduría es lo que marca generalmente la diferencia. Así que bueno, vamos a hablar del caso clínico y después lo discutimos, si les parece. Adelante. Y de paso también hay un montón de preguntas en el chat, un montón, obviamente es un tema sumamente interesante, han quedado ahí un montón de dudas. Sí. Podemos leer algunas como para responderlas después del caso clínico. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a presentar esta historia clínica un poco como para discutir, consensuar y también hacer todas las preguntas respecto al tema. Bueno, esto obviamente es una paciente femenina de 53 años que pesa 82 kilos y mide 1,69. El índice de masa corporal es 28,7 y el índice de cintura talla de 0,54. Los datos de la paciente y los antecedentes como importante es que ella consulta por el aumento de peso progresivo, más de 10 kilos en 3 años, insomnio persistente, sofocos intensos y frecuentes, especialmente nocturnos, que le interrumpen el sueño, cambios marcados en el estado de ánimo y síntomas depresivos. Como antecedentes familiares tiene diabetes tipo 2 en los abuelos paternos y maternos, cáncer de mama en la madre y la hermana y cáncer renal en el padre. Como antecedentes personales patológicos tiene glucemias en ayunas alteradas de 5 años atrás con sospecha de insulinoresistencia pero sin diagnóstico formal previo. Una cuadrantectomía mamaria superior derecha por fibroadenoma y una infección de HPV tratada con azalip y láser. Y intolerancia a la leche de vaca. La historia de la enfermedad actual, bueno, tiene una progresión sintomática desde la transición menopáusica hasta la menopausia establecida, con diagnóstico concomitante de diabetes mellitus tipo 2. A los 50 años, ella comienza su transición con sofocos leves, insomnio esporádico, inicio de aumento de peso progresivo. Entre los 51 y 52 años hace una escalada sintomática con mayor irritabilidad, mayor frecuencia de sofocos, más alteración del sueño y aumento ponderal sostenido. A los 53 años ya se establece la menopausia con el cese definitivo de la menstruación y exacerbación de todos los síntomas. Los sofocos son más intensos, insomnio persistente, irritabilidad marcada y síntomas depresivos. Y bueno, y junto con eso, la confirmación de la diabetes tipo 2 en los controles metabólicos recientes, bueno, que obviamente en el contexto de la insulinoresistencia que ya venía previamente sospechada. Se instala tibolona, ejercicios de fuerza y plan de alimentación especializado con una nutricionista especializada en diabetes y menopausia.
Todo esto está adaptado a su intolerancia de la leche de vaca y orientado al control glucémico y ponderal. La evolución a los 3 meses, también con un análisis de InBody, tiene una mejoría significativa de la masa muscular, respuesta favorable al entrenamiento de fuerza combinado, más el efecto que tiene la tibolona. La masa grasa, si bien no se redujo, tiene un registro actual de 12 kilos de masa grasa total con distribución de predominio central. Y el peso corporal, si bien se mantuvo durante el periodo evaluado, la ausencia de descenso ponderal puede estar reflejada en la ganancia de masa muscular compensatoria frente a la adiposidad. No sé si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta. ¿Querés que empecemos con algunas preguntas de chat? Así también Es, las vamos eso respondiendo en estaba conjunto. Sí. tratando de buscar. Las voy a ordenar. Una de las primeras preguntas es sobre el suplemento por ahí con suplementos, con vitaminas, magnesio, es que si se suplementa independientemente por ahí de los valores de laboratorio o uno debería hacerle un control de laboratorio, ver qué valores, qué sé yo, maneja el paciente y después suplementarlo, o es independiente. Siempre corresponde pedir el laboratorio, pero hay cosas que no se pueden determinar por laboratorio, como por ejemplo el omega 3 que debería dárselo a todos los pacientes, pero el dosaje de vitamina D es importante, que no hay que superar los 80, los 100 niveles, unidades de vitamina, creo que es unidades, la vitamina D, o sea, por encima de 30, pero no más de 80, 100. Y la vitamina B12 también es muy importante el nivel cognitivo. Considerar que la vitamina D en exceso es mala porque la vitamina D es liposoluble, en cambio la vitamina B12 es hidrosoluble. Si la damos de más o le damos extra de complejo B, no pasa nada. O sea que tanto la vitamina B como el omega podrían darse. El magnesio se puede dar aunque tenga un dosaje de magnesio normal, porque tiene muchos más beneficios y tiene un efecto miorrelajante. También ayuda a descansar. Después hay una reflexión que dice que, bueno, hoy la terapia de reemplazo hormonal no estaría contraindicada en familiares de cáncer de mama, evaluando el riesgo individual. ¿Sí? Que lo más importante es el antecedente personal o familiar de trombosis y el tema es el cáncer en la paciente, bueno, para que quede claro. Bueno, todo depende del grado de malignidad. Hay cánceres que son muy agresivos, ¿sí? Yo no lo daría cuando tienen una madre o una hermana con un alto grado de malignidad. Eh, o hacerlo con cuidados intensificados de la paciente, siempre consensuando con la paciente. Eso se hace un consenso con la paciente, se explica. En mi caso personal, si es de alto grado, no se indica. Depende del Ki67 que tenga, de los receptores y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, después dicen de la asociación de la vitamina D más K2 que mejoraría la absorción de calcio. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Vienen formulaciones vitamina D3K2. Y el suplemento de progestágeno, progesterona natural continuo, o se puede dar cada 3 meses. Se puede también dar bifásico, hacer estrógenos y hacer progestágenos. Y el progestágeno, la progesterona micronizada, sí se puede dar en 3 meses, se retiene un poco de líquido, produce algo de edema, mejora el descanso nocturno. Hay que ver en muchas mujeres que no duermen bien, también hay déficit de progesterona. Y se puede usar vía oral y también se puede usar intravaginal. También es personalizado. Se puede dar una fase de estrógeno durante 10 días y después dar 10 días de progestágeno o usar así periodos trimestrales. Está correcto. Bien. Otra pregunta dice, la paroxetina en pacientes con cáncer de mama y tamoxifeno contraindicado. Sí, totalmente. Sí, Bueno, sugieren sí, el escitalopram de 7,5. sí, totalmente, totalmente. Pero eso ya sería específico para pacientes con CA de mama. Sí. Bien.
Cuando se elige la DEA vía oral y cuando se prefiere la vaginal. La DEA vía oral solamente existe en fórmulas magistrales, que viene de 25 miligramos y se prepara en laboratorios especiales. Es un tratamiento también muy noble para hacerlo. La paciente tiene muy buena respuesta. Prefiero yo los estrógenos y los progestágenos a la DEA. Y se puede combinar. Yo tengo pacientes que combino estrógenos intravaginal y DEA en días alternos, porque la DEA tiene receptores sobre los andrógenos y mejora la parte sexual, a diferencia del otro tratamiento. Bueno, te felicitan por la charla. Gracias a todos. Y dice, también se puede usar el SIU con estrógenos. SIU Sí, por 5 años que protege el endometrio. sí, sí, el SIU tiene una duración de 5 o 7 años. Sí, Bien, por eso yo se los digo porque la duración, porque a veces tenemos en la perimenopausia pacientes que tienen el SIU y es muy beneficioso en esta etapa. ¿Sí? 5 o 7 años se retira. preguntan cuánto tiempo se recomienda mantener el tratamiento hormonal y cómo se evaluaría su suspensión. Bien, es una pregunta muy interesante, lo dijimos que es hasta los 60 años, en casos excepcionales hasta los 65. Hay mujeres que tienen sofoco toda la vida y siempre después de los 60 años conviene bajar la dosis, ¿sí? En general una droga muy noble para usar sería la tibolona a una dosis de 1,25 en los 60 años que mejora el nivel cognitivo, el nivel óseo, la secreción vaginal y la sexualidad. Es lo que yo recomiendo después de los 60. Bien. Y pregunta, ¿cuál sería la terapia de reemplazo más indicada en pacientes con trombofilia? Tratamiento no hormonal, ningún estrógeno. No Bien. hormonal, tratamiento no hormonal. Después preguntan también sobre qué opinas del uso de adaptógenos como ashwagandha, reishi, teanina para el insomnio. Se puede usar, total. Sí, 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 se puede usar. Sí, 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 hay muchas formulaciones de ese tipo para la menopausia, igual que la maca, que mejora a nivel sexual. Lo que sí no recomiendo uso prolongado, sino como no hay estudios científicos sobre estos temas, utilizarlo 1 o 2 meses, pero no en forma sostenida, porque no hay evidencia científica sobre esto, ¿sí? Son tratamientos medicinales, no como, o sea, de dietéticas y todo este tipo de cosas que sí favorecen, pero no en forma sostenida. Bien. Y yo tengo una pregunta respecto a la plasterona. ¿Es vía óvulo Sí, la o progesterona que tenemos ahora es la vía gelderona? óvulos. Sí, 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 Exacto. sí, la tenemos vía óvulos únicamente. ¿Y Y eso se cómo usa lo harían? Y podríamos hacer tratamiento con promestriene 10 o 20 días continuos y después mantenimiento lunes y jueves. Digo lunes y jueves porque es mejor porque la mayoría de las actividades sexuales son el fin de semana, entonces se mantiene el jueves la última dosis y se reinicia el lunes. Y la prasterona puede usarse intercalada una vez por semana. Eh, es un óvulo muy generoso, también muy, muy generoso. Sí, las pacientes se sienten mucho mejor con eso. Sí, y sexualmente bien, Sí, porque mejora. Y otra cosa que no les conté, que la testosterona también produce una hipertrofia del clítoris, debido a que el orgasmo, bueno, es tan grande todo este tema, el orgasmo se altera mucho en la menopausia, es más corto, ¿sí? De menor intensidad. Entonces, cuando se suplementa con este tipo de hormonas, se hipertrofia un poco el clítoris y favorece el tema del orgasmo. Eso es mm. importante, la sexualidad y la vida sexual de la mujer. Acá preguntan del uso de la testosterona tópica en antecedentes de hiperplasia ductal atípica de mama. No, no conozco del tema sobre la hiperplasia de mama, pero no tendríamos por qué, porque esa la hiperplasia ductal no es una patología maligna, es una o lectasia ductal que se da en esta edad también, una patología muy asociada a la perimenopausia, no tendríamos por qué tener problemas. La verdad que voy a buscar y le voy a dar una respuesta más contundente, pero lo que tengo entendido es que no habría problema. Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta.
Yo te quería charlar sobre el tema del caso clínico que presentaste, que el tratamiento de la mujer pobre le han dado tibolona. La tibolona es un tratamiento hormonal, no es no hormonal, y está con muchos Tiene factores. antecedentes, sí. Sí, tiene muchos antecedentes. La tibolona produce mastodinia, produce dolor mamario, igual que el tratamiento de reemplazo hormonal bifásico que se hace con estradiol y Dropi, las fórmulas Gadofen y Kifen, producen dolor mamario, producen mastodinia. Y eso se regula de acuerdo a la dosis. Se puede bajar la dosis, se puede alternar día de por medio, estos suplementos, o sea, el Gadofen, y disminuyen la mastodinia. Pero en este caso en particular no le daría tratamiento. Y no es lo ideal con los No es lo antecedentes ideal. que tiene. Aparte, la tibolona también produce un poco de aumento de peso. Peso, claro, sí. Eh, que decías, aumenta la masa muscular, pero el tema del peso. Hay un montón de tratamientos hormonales. Yo no les nombré para no hacerlo muy largo, pero vienen formulaciones como el Pausafren, que es el oxazepam, la betalanina, que mejora muchísimo el sueño. Como les insisto, lo primero que tienen que hacer la mujer es que duerma, que duerma, que duerma, para que baje el cortisol, descanse y mejore el humor. Y con todas esas habilidades, mejorando el humor, descansando bien, la mujer puede hacer actividad física y dieta, pero una mujer que no duerme bien, al otro día come mal, está mal de humor. Entonces, les insisto, para mí el tratamiento más importante en la menopausia es el descanso. Bajar el tema del cortisol. Eso te mejora el apetito. ¿Cómo lo hacemos? O con ansiolítico, betalanina o oxazepam asociado a paroxetina, que es el mejor IRS para este caso. Sí, hay algunas pacientes que dicen que por ahí con ese tipo de medicación les genera mucho sueño al día siguiente. Bueno, se puede Eh, bajar a la mitad, hay que bajando. claro, ir, Hay que ir bajar. reduciendo las dosis, claro, Sí, viste que la sensibilidad a las benzodiazepinas son muy personalizadas. exacto, Se puede exacto. bajar la dosis, pero es Sí. muy noble el compuesto. Favorece muchísimo el descanso. Acá también preguntan de la melatonina, que también ayuda, y hay trabajos que lo Sí, benefician. Y sí, sí, y la melatonina no en dosis de los 3 miligramos que se venden en farmacia, tal vez hay que hacer fórmula magistral con dosis mayores. perfecto. Me encanta. Vamos con la melatonina. Sí, también ayuda. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Te felicitan por la Bueno, de presentación. nada, es un tema apasionante. Sí, sí. A Yo creo que revalorizar. ha sido removilizador en los comentarios, lleno de comentarios, de felicitaciones, una charla hermosa y bueno, y que Gracias. aparte, bueno, permite conversar sobre un montón de cuestiones del tratamiento que por ahí uno no lo maneja en su totalidad, ¿no? Y sirve esto para ir complementándose. Montón de herramientas que tenés para manejo farmacológico, hormonal, no hormonal, de suplementación, terapias alternativas, adaptógenos, ejercicio, Tal cual. bueno, un montón de cosas, digamos, que se pueden combinar, ¿no? La verdad que excelente charla. Muchas gracias, chicas, a todos, chicos. Espero compartir los conocimientos. Para eso uno estudia, para compartir. Muchísimas gracias, Cristina, María Elena, bueno, y a todos los que se han sumado a esta conversación. Así que, bueno, yo creo que hemos inaugurado, más que con felicitaciones, la primera charla del año. Así que Qué bueno, qué bueno. gracias a Me todos. alegro. Me alegro. Buenas noches para todos. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias, chicos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches.